thank you everyone for joining the February 2024 Regional Focus Group session. We're going to talk about the current state of the weather and climate in the Americas based on satellite imagery, and also talk a little bit about the climate indices and the current state of things like ENSO, the Madden-Julian, and so on. Gracias a todos por unirse nuevamente a la sesión mensual del RFG de febrero de 2024. Vamos a comenzar la sesión donde hablaremos, para los que todavía no nos conocen, hablaremos de la situación meteorológica actual, ¿no? Algunas de las perspectivas usando herramientas de satélite, y asimismo hablaremos brevemente de la situación actual de algunos índices climáticos como el ENSO, la Madden-Julian, etcétera. So let me start with looking into the current distribution of precipitable water, since we have this opened. And what I'm using here is blended TPW. Ok, vamos, entonces comencemos hablando de la distribución de agua precipitable. So precipitable water, most of you might know, is the integration of water vapor in the troposphere, only water vapor, no liquid water or snow or so on. And we can have an idea of the available moisture in the column that could be used for precipitation. And it's also useful to see areas that could be really dry, and that has another type of impacts like fires and enhancing fires, drought, etc. ¿No? Entonces vamos a comenzar viendo agua precipitable. Para los que no lo saben, agua precipitable es integración de vapor de agua en toda la columna, vapor de agua, ¿no? No agua líquida, ni nieve, ni hielo, ¿no? Y nos da una idea del contenido total de vapor disponible en la columna para precipitación, ¿no? Para lluvia fuerte buscamos áreas con montos altos, pero las áreas con montos bastante bajos también tienen una implicancia importante, por ejemplo, para temas como sequías, incendios, etc. Okay, so looking into let's start with South America. South America right now looks rather quiet in terms of available moisture, not a lot of moisture available. So there is an atmospheric river that tries to make it into Chile, but now it's losing strength and the flow is not really conducive for heavy rainfall. Acá tenemos un río atmosférico que está ingresando al sur de Chile, pero no es extremadamente prominente y el flujo atmosférico no está favorable necesariamente para montos muy altos, ¿no? If you see, the atmospheric river is meandering to the north versus impinging into the coast. So not a severe event. No, si ven el río atmosférico está merodeando, moviéndose lentamente hacia el norte y no necesariamente está moviéndose directamente hacia la costa, lo que implica un evento no necesariamente tan severo. Something else yes. So my question is, what defines an atmospheric river? Is it a certain moisture above a certain threshold, or just a finger surrounded by drier air? That is a very good question, and you got me there because I don't know the precise answer regarding the threshold. Well, that's a great thing to talk about. If you ask me exactly what is and what's not, yeah, you caught me there. But just looking qualitatively, what I'm looking for personally, and everyone can jump in, it's a finger of large values of precipitable water, that it's a narrow finger of enhanced precipitable water, like this one, for example. You see there's this region of origin in Polynesia, and you can see this finger, red is over 50 millimeters, that is moving to another region in like a narrow band. That to me is an atmospheric river. But if you ask me about the precise thresholds of wind speed or width of the river, I need to look to my notes. I don't know if anyone has a comment on this. Ok, bueno, Bernie me hizo una muy buena pregunta, me hizo un examen y no pasé, ¿no? Es una muy buena pregunta. La pregunta es, ¿qué define un río atmosférico? ¿No? Personalmente no tengo claro exactamente los umbrales, pero no sé si alguien quiere comentar por la caja de preguntas o levantar la mano. Pero puedo comentar que lo que yo busco en lo personal es un área grande una elongada, ¿no? O alargada de valores altos de agua precipitable, ¿no? Como lo que tenemos aquí, que sale de Polinesia y llega desde Polinesia hasta casi esta zona del centro-sur del Pacífico, ¿no? Este de acá, por ejemplo, está también desde la zona un poco al sur de la isla de Pascua y está llegando hasta la costa de Chile, ¿ve?
Acá tenemos un intento de formación de río atmosférico, pero está asociado a la circulación de lo que fue la tormenta tropical Akará, ¿no? Que está acá frente a las costas del sur de Brasil. Are there any comments on atmospheric river, or anyone else would like to elaborate a little bit about that? Yes, there's one there by Jesus Salazar. Sí, Jesús, hola Jesús de Panamá, está comentando que el ruido atmosférico es una zona angosta de confluencia de niveles bajos en los vientos de valores de agua precipitable y está asociado a encuentro de masas. Right. Yep, I see the same thing. Right. Well, and one comment I have is that if we take it one step further and we're communicating it to the public, you know, if we don't have a good definition, they may not understand what we're talking about. So, correct. Really quickly on this, I think it's an absolutely great question because we do not have a clarity on this kind of a media term of an atmospheric river. I agree with Jose's definition of basically a finger of deep level moisture moving in primarily in the upper levels. I think that's the best definition that I've seen, but I have not seen anything in terms of thresholds. And I believe we should actually start defining this so that there is no confusion. Thank you. Thank you, Kathy. Yeah. Someone or use simpler terms. Yes, yeah. This is something to touch. We could touch base with Jonathan Rutz. He's one of the experts with this and worked with us in one of the workshops. I think in the workshop in Chile. So something to follow up to see if there has been already some kind of classification on this. All right. Bueno, Katy también está reiterando, Katy Ancísar está reiterando lo que comentábamos con Bernie, que no hay, por lo menos no conocemos una definición estricta. Los umbrales, ¿no? O sea, tenemos la definición cualitativa, ¿no? Que hemos comentado y que reiteró Jesús, esta zona elongada de confluencia y nivel bajo con altos valores de agua precipitable que se va transportando de un lugar de lugares bien distantes, ¿no? Pero habría que revisar lo de los umbrales. Y Bernie menciona algo muy importante, que es importante establecer definiciones claras, porque si tenemos que explicarle la información al público, ¿no? Si nosotros mismos no tenemos una definición estricta, clara, ¿no? Es incluso más difícil transmitir esta información al público. Right. Okay, and then there's another one from Alejandro de la Masa, and I'm forwarding that right now. And it's it looks like it's a link in terms of integrated vapor transport, which is outcome of model, I think, and that's what another product is being developed for. Yeah. Satellite based. So. Ok. Sí, Alejandro ha mandado un enlace sobre información sobre los ríos atmosféricos, ¿no? Que puede ser de utilidad para hacer un poco de seguimiento y la clasificación en base a información que se obtiene de análisis y de modelos, ¿no? Ok, aquí lo tengo. Y voy a colocar, bueno, voy a volver a colocar este enlace en el chat. I'm going to place this on the chat again. Well, it should be there. I mean, okay, right. unless you... Yes. Sí, Marcel. José, no, nada más te quería mencionar que sí existen algunas categorizaciones que van desde así como débiles hasta excepcionales y sí dependen como de los flujos de estas que mencionaban en el enlace que se envió y sí se basan como en la integral de vapor de agua o el transporte, pero sí existen algunas categorías, pero no es como un estándar. Okay. So Marcial was mentioning that, yeah, there are some categories of atmospheric river based on what we were discussing, you know, this precipitable water and transport and so on. And some of this information is available on the link which is placed and on the chat and Alejandro shared with us. So you can look into that. And but it's not a very strict classification. Mm-hmm. All right. Okay, so keep going. So yeah, there was another one by his follow-up comment by Jesus,
And then if you want to, and I'll forward the one Yes, also I by see it. Camilo, what they use in Chile, Okay, sounds good. some values. Ok, entonces tenemos un comentario de Jesús que dice que es parecido a lo que pasa en California y cuando choca con la cordillera versante lluvia orográfica. Exacto, ¿no? Y en Chile también, ¿no? Chile también, las costas occidentales de latitudes medias son están sujetas a estos ríos atmosféricos, ¿no? Generalmente, que vienen de la zona tropical y llegan hasta las costas occidentales. Y justamente Camilo de Chile, ellos tienen mucho ruido atmosférico y están mencionando que usan, Berry lo acaba de compartir, un umbral de 500 kilogramos por metro segundos de IBT para hablar de un ruido atmosférico de aspecto operativo. All right. Great information. And then there's Yes. another link from Jose Luis. José Luis Ticona. Hola, José Luis. Yes, another link from José Luis Ticona. Yep. Right now I have the geocolor and well, I also have the water vapor here. And you can also take a look at the signature of the atmospheric river in the upper level water vapor on slider, and you can see it here. But remember that whenever we're looking at water vapor, we're looking mostly at the mid-upper troposphere. Whenever there is a dry slot, like you can see here, this orange is a dry area. We are looking a little bit further down. In this case, when you're seeing very low values of temperature, we're looking higher up. So you can see the reflection of the atmospheric river in the upper troposphere, but really the best tools to evaluate these are precipitable water, because here we're just looking at part of the water vapor, but precipitable water, which is derived from microwave instruments, among other stuff, but relies a lot on microwave sensors, it's much more reliable, ¿no? Y aquí estábamos viendo en el vapor de agua de nivel alto el reflejo del río atmosférico en esta zona clarita, más blanquecina, con algunas bandas azulitas, ¿no? Que parte de eso puede ser nube alta. Pero recordar que cuando vemos vapor de agua solamente estamos viendo la parte media y alta de la troposfera, no necesariamente la parte baja, ¿no? Acá, por ejemplo, en estas zonas naranjas, que tenemos aire un poco más seco, vemos un poquito más abajo de la troposfera, en estas zonas blancas vemos más arriba, ¿no? Pero en realidad solo estamos viendo parte del vapor de agua, como les decía, el nivel medio alto. Así que siempre es recomendable usar herramientas como el agua precipitable, que es mucho más confiable. En el caso del agua precipitable, esta variable es derivada principalmente con datos de sensores de microondas de los satélites que pueden ver entre las nubes. También se usan otras variables para mover el campo, para detectarlo, digamos. No solamente son satélites polares, pero el hecho que se usen datos de microondas hace que sea una variable mucho más confiable para entender la distribución vertical la distribución de la humedad, ¿no? En la columna. Y ya no quiero entrar mucho más en esto por cuestiones ya de tiempo, pero acá en el slider también tenemos el agua precipitable detectada por capas. Ya no voy a entrar porque si no se va a hacer muy largo, pero acá podemos ver lo que sería el agua precipitable integrada en diferentes capas de la troposfera, ¿no? Nivel bajo, superficie 850, de 850 a 700, 700 a 500 y 500 a 300, ¿no? Entonces, esto es muy útil porque te ayuda a entender la estructura vertical del contenido de humedad y esto está en Slider ya hace varios meses, así que lo pueden ver también. So, to wrap this up, I wanted to add that also we have the advected layer precipitable water available on Slider. I'm not going to go into a lot of detail on this just because we have a lot to talk about, but we have the amount of moisture in different layers, surface to 850, 850 to 700, 7 to 500, and 500 to 300. So this is super useful because we can understand the vertical distribution of this variable. So it's very useful to make for decision making, especially when we have severe rainfall events or even for others, not only rainfall, but as I mentioned, fires and droughts. Any other comment before we move in to other aspects of the synoptic situation? So, yeah. And then maybe, I don't know if someone from Brazil or Uruguay want to chat about this, but we do have what was the Tropical Storm Akará
that formed off the coast of Brazil. Actually, the international desk has had a very tight coordination with the Brazilian Navy, given that the Brazilian Navy are the official responsible and is the official entity responsible for analyzing the South Atlantic. And they saw this coming, an extratropical system evolving into a subtropical, potentially evolving into a subtropical system, and then even a tropical storm. And there was coordination between them, the international desk, and the NHC. And yeah, the system formed. Right now, I believe it's like a tropical depression, but and gladly it stayed offshore. But you can see the signature of Akará on satellite image, this round system that is almost stagnant off the coast of southern Brazil. This is southern Brazil. This is Rio Grande do Sul in Brazil. And the system is offshore, lingering and not moving much. Entonces, otra cosa interesante que tenemos es lo que fue la tormenta tropical Akará. ¿No? Esto se formó ya hace unos 3 o 4 días y hubo una coordinación importante entre la Marina de Brasil, que es la entidad oficial para los análisis en el Atlántico Sur, por lo menos en esta zona frente a Brasil, y Uruguay también estuvo involucrado en la coordinación, y nosotros, incluso el Centro Nacional de Huracanes aportó con opiniones, y fue un sistema que se formó a través de un ciclón extratropical que pasó rápidamente a subtropical, e incluso tuvo tiempo de desarrollar un núcleo cálido y llegó a ser incluso tormenta tropical, ¿no? Entonces, felizmente se ha quedado fuera de la costa, ahorita no se está moviendo mucho, entiendo que ya es depresión tropical, pero me pueden corregir, y como ven, está básicamente estacionario en esta posición frente a Rio Grande do Sul, que es este estado de aquí al sur de Brasil. Any comments on Akará for folks that are in the region? ¿Algún comentario sobre Akará para las personas que están en la región? And I'm going to go and show slider on this. I'm going to show there you go. If there's one thing that I can say, puedo decir algo rápido. Right now, it is a subtropical depression, and it is expected to continue being a subtropical depression here for the next couple of days. So the Brazilian Navy has the forecast as a subtropical depression through tomorrow. So, al momento tenemos, Akará es una depresión subtropical y se espera que se mantenga como depresión subtropical por los próximos 2 días, según la Marina de Brasil. Ese es el último pronóstico que tenemos de Akará. Muchísimas gracias, Jay. I do recall, is this the 3rd or 4th such system in the exact same area over the last 20 years? Tropical? That became a tropical system? Well, I said tropical. There was one, I know there's at least one, or this one being a 2nd or 3rd tropical, but there seemed to be I know there was a mid-latitude cyclone that actually was onshore that caused a lot of damage almost in the same area a few years ago. So in terms of research, I would like to look at the time of year and development, because this is very interesting phenomena that it may be reoccurring more often. Sure, I can answer briefly upon my perspective, very qualitative, and then translate to Spanish. Is that okay? Yes, please. Yes. So yeah, as you mentioned, tropical has been that I remember at 2 or 3 since. Well, the first one was in 2004, a long time ago. That actually became, I think, a Cat 2 at least, and made landfall and generated a lot of damage. That was Catarina. And Catarina, it did the same thing. It's something that tends to happen in this part of the world. It looks like it tends to happen there, and it's becoming more prominent. So Catarina, what it did, it became a tropical cyclone, meandered like this, then it became a hurricane, actually, and I think it took maybe not even months, but years to kind of accept that it was a hurricane. And it made landfall somewhere here around Torres in southern Santa Catarina, I believe. Like I think it was a Cat 2 or Cat 3 when it made landfall. That was in 2004. But after, and that was in February or March, because this time of the year, February of March for southern Brazil and Uruguay is like August and September for the Caribbean. This is the peak of the SSTs. So this time of the year is when, right? Right, and I'm gonna interrupt and say Regina has sent some comments
And the first one, she talks a little bit, so you can read that. Although she's saying the previous cyclone that acted in the southwest of the Atlantic worthy of receiving a name was Yakikan in mid-May of 2022, Yes. which reached the same subtropical storm category. So, and you could read the first one and then translate too. Okay, And she I said will in do June, that. July of 2020, there was also another one. Right. Mhm. There seems to be like a summer, fall, and maybe early winter, but we don't know. The sample is small. I'm going to read the comments from Regina and complement what you said, what I was saying, and then translate. All right. Okay, so Regina is saying, in addition to the Akará cyclone itself in the ocean, which draws my attention to persistent continental cyclonic circulation since the end of last week in southeastern South America, associated with a vortex at high levels. On the continent, this cyclonic circulation has contributed with severe storms in various parts of the southeast and south region in the last days. Entonces, a ver, vamos. Kathy estaba preguntando sobre qué tan común se está volviendo esto, porque recuerda que había algunos sistemas tropicales formándose y además varios subtropicales en la región. Y comencé a responder, pero Regina Ito de Brasil ha respondido también, así que vamos a leer lo que dice Regina. Y bueno, yo estaba mencionando que Catarina en 2004 fue el primero, desde que ya hay la era satelital, el primer ciclón que se volvió incluso huracán, ¿no? Y llegó, tocó tierra al sur de Santa Catarina y generó un montón de daño. Pero desde entonces ha habido unos cuantos más, ¿no? Tropicales y subtropicales se están volviendo más comunes, ¿no? Yaquecán, que mencionó Regina en 2022. Ahora, voy a leer lo que dijo Regina. Ella menciona que el ciclón Akará en el océano, ¿no? Le llama mucho la atención porque al mismo tiempo coincidió con una circulación ciclónica en continente, lo que se llama una baja de altura o BECAN, ¿no? Núcleo frío de altura, ¿no? Una baja segregada, que generó mucho tiempo severo en el sur de Brasil, ¿no? Estas bajas de altura frías, especialmente en verano, cuando está caliente la superficie, genera mucho tiempo severo. Okay, that's the first comment from Regina. I'm going to read the next one. The next comment from Regina is the previous cyclone that acted in the southwest of the Atlantic worthy receiving a name was Yaquecán in mid-May 2022, which reached a subtropical storm category. Sí, entonces Regina está mencionando que el anterior, que fue intenso en esa zona del Atlántico Sur, que llegó a clasificar con nombre, fue Yaquecán, que se formó a mitad de mayo de 2022, pero fue subtropical, no llegó a tropical. Voy a adicionar que Yaquecán sí tuvo un impacto mucho más significativo a pesar de que no fue ciclón tropical. ¿Por qué? Porque Yaquecán entró de lleno en Uruguay y hizo que el mar se saliera, hubo bastantes inundaciones costeras y además ingresó con vientos casi de categoría de huracán, me parece que de 60 cerca de 60 nudos, ¿no? Así que hubo bastante daño con Yaquecán. I just wanted to add to what Regina mentioned about Yaquecán, that this was a subtropical cyclone, never, as she mentions, never made it to tropical. However, that doesn't necessarily matter because Yaquecán had a much stronger impact because it made landfall directly in southern Uruguay, and it came with winds close to hurricane force, I think 60 knots or so, and generated a lot of coastal flooding, and the ocean came into the continent in a lot of locations, and wind damage as well. Then the next comment from Regina is that in June, July 2020, they had the Raoni cyclone in southeastern coast of Brazil, ¿no? Y el último comentario de Regina es que en junio y julio de 2020 también tuvieron un ciclón tropical, Raoni, que afectó el sur y sureste de Brasil. Yeah, according to the Brazilian Navy, since we coordinated with them, they sent me an archive of their tropical or subtropical cyclones that they've been monitoring since 2011. And in it, it shows that, including this one, Akará, there has been 17 either tropical or subtropical cyclones in that Atlantic side. And 10 of those were between the years of 2019 and 2022.
So I don't know why those 3 years were so active, but there were, between those 3 years, or within those 3 years, there were 10 out of the 17 that they've been archiving since 2011. So I don't know if that's a niño, la niña, I don't remember exactly the years, what ENSO status was there during those years, but it was interesting that there were 2 in 2019, there were 3 in 2020, and then there were 4 in 2021, and then there was 1 in 2022. So lo que estaba diciendo es que la Marina de Brasil me dio acceso a un archivo que ellos tienen de los ciclones tropicales o subtropicales, y incluyendo al Akará, desde el 2011 se han archivado 17 ciclones tropicales o subtropicales en el lado atlántico. Y dentro de esos 17, 10 de ellos fueron entre los años 2019 y 2022. Así que fueron unos años muy activos para el Atlántico durante ese periodo del 2019 al 2022. Pero esos son ciclones tropicales o subtropicales. No sé la razón por la cual fue tan activo, pero algo que no era tan común durante ese periodo se hizo bien común relativamente hablando, ¿verdad? Para ese lado del Atlántico. Muchísimas gracias, Jay. Thank you, Jay. Yeah, this is great information. I'm so glad you have this. This is wonderful information. And I can speak from a qualitative perspective by doing, looking at the situation for years. And yeah, Mike Davison and I have also noticed that qualitatively. And also speaking with folks in Uruguay and southern Brazil, and even in Chile, even though it's a little bit different, these subtropical cyclones it appears that they're becoming more frequent in these latitudes of South America. The sample is still small to draw a conclusion, but it looks like there's a trend for them to become more prominent, more frequent. So something to look into. And yeah, as you mentioned, could be something partly related to El Nino, but there is something else probably, because not all the years, we have the same ENSO signal. So there's a lot of research here to do for the future, a lot of research and collaboration. No, quería adicionar a lo que dijo Jay, excelente información, qué bueno que tenga esos datos, ¿no? Y efectivamente nosotros lo hemos visto de manera bastante cualitativa en los últimos años, ¿no? Justamente con Mike Davison, ¿no? Cuando estaba en los test que hemos notado y coordinando con gente de los países, que parece que hay un incremento significativo en la frecuencia de desarrollo de estos sistemas subtropicales, y que muy ocasionalmente evolucionan a tropicales, incluso frente a Chile, pero principalmente aquí en el Atlántico Sur. Mucho que investigar, ¿no? Es posible que haya una relación con el niño y la niña, ¿no? También por investigar, pero hay otras cosas más, ¿no? Porque en estos 3 años, si bien hemos tenido una niña dominante, ahorita, por ejemplo, estamos en un niño, ¿no? Entonces, hay mucha investigación por hacer ahí. Yeah, and then Regina had a comment, and so did Jesus. Okay, sí, y Regina says, in fact, in the last 5 years or more, we're seeing more cyclogenesis in the southeast eastern continent of the coast of the Atlantic. Yes, she's reinstating what Jay was saying. Y Regina está apoyando lo que dijo Jay, ¿no? Que en los últimos 5 años están viendo más ciclogénesis en esta zona del sureste del continente. Jesús Salazar dice calentamiento de los océanos. Jesús Salazar is mentioning warming of the oceans. Y como dice Bernie, gracias Alejandro, ha compartido un enlace de la Marina de Brasil donde pueden observar los pronósticos oficiales y que está aún manteniendo la alerta por el ciclón en la zona de 30 sur y 30 oeste. Y Diego Sousa también mandó un enlace con un compuesto sobre Catarina que ocurrió en el 2004. And Diego Sousa also sent the link with information, an air mass composite for Catarina that occurred in 2004. Before I move to the north,
This is something interesting. Since we're looking at this, and this is not very common, you can see that this cyclone, as Jay mentioned, well, I didn't know, but Jay mentioned that it's a subtropical now, subtropical depression, right? So if you can see, the cyclone is quite disorganized. You can see the rotation. But with this, for example, with this air mass RGB product, we can have an idea of what type of cloud we have. If we have ice cloud, if we have water cloud, if the ice cloud is dense, if there's cirrus, blah, and so on, right? So you can see that at this moment, all these light blue clouds is basically water clouds. So the cyclone doesn't have a lot of deep convection. The only deep convection that the cyclone has at the moment is this yellowish orange area, right? This here, and this is cirrus. This thing, like this is just cirrus. So yeah, the cyclone is very disorganized at this time. Dry air tends to kill this type of cyclone, tropical and subtropical, especially the tropical ones. So even though the system is there and still have very well-defined rotation, just looking at satellite imagery, we can have an idea that the environment is not necessarily good for the cyclone to continue developing, ¿no? Y ya para terminar, les quería mostrar, ya que estamos viendo esto que es inusual, la imagen de vapor de agua, de distinción de fase de nube de día, ¿no? Con esto podemos ver si tenemos nubes líquidas, si tenemos nubes de hielo, si las nubes de hielo son profundas, y efectivamente vemos que en este caso el ciclón tiene muchas nubes, estos celestitos son nubes líquidas, ¿no? Que están rotando ciclónicamente. Y las nubes profundas son muy discretas. Si se fijan, tenemos nubes profundas solamente en esta región de aquí, ¿no? Esto indica de que hay mucha convección llana y poca convección profunda y puede implicar el ingreso de aire seco al ciclón. Los ciclones tropicales son muy sensibles a las incursiones de aire seco, hace que se debiliten, y los subtropicales en menor grado también, ¿no? Entonces, este ciclón, por lo menos, viendo solamente la imagen, no da la idea de que va a seguir intensificándose. Más bien ya se ve como un ciclón no muy saludable, lo que es bueno para el tema de impactos. The only lasting comment, or the one was Jesus said in this zone, there are positive SST anomalies. Yes. And Sheldon says, even a couple days ago, you could see a narrow area of dry air fighting with the deep moisture to keep the storm from developing into a hurricane, which is good news for the region. So. Yeah. Ok, bueno, dos comentarios, y muestro esto un segundo ya que lo tengo a la mano. El de Jesús, que menciona que hay anomalías positivas de temperatura de mar en la zona, y recordar que estamos cerca al pico anual de temperatura de mar, ¿no? El mar está bien caliente en febrero y marzo en Sudamérica, y efectivamente acá pueden ver que en la región hemos tenido, bueno, frente a la costa de Río de Janeiro y Sao Paulo, tenemos temperaturas por encima de 1.5. Aquí posiblemente se haya enfriado un poco estos días por el mismo ciclón, ¿no? Que genera un enfriamiento de la superficie del mar. Pero si se fijan acá frente al Río de la Plata, Uruguay, tenemos anomalías de +2, ¿no? Bien caliente el mar. Y el otro comentario fue de Sheldon Kusselson, que mencionaba que ha habido una incursión de aire seco también, ¿no? Y aire seco justamente tiende a debilitar los ciclones, ¿no? Él menciona que hace 2 días hubo un área angosta de aire seco luchando con la humedad profunda, limitando el potencial de que ese ciclón se convierta en huracán, ¿no? Porque el potencial existía, pero felizmente esa incursión de aire seco lo evitó. Okay, so if that's okay with you, I'll move north and then we can do the climate indices presentation to see what's going on in the rest of South America and the Caribbean and Mexico. Is that okay? Yes, that sounds great. Okay, great. So let's move north now, and I guess I will start the same way that I did before. Let's look at the precipitable water imagery. I'm going, oops, clear drawings, there we go. All right. Something that is very interesting since we're looking at this image is look at the northern part of the Amazon basin. Is this common or not common? Quick answer, you can use the chat. Miren en la parte norte central de la Amazonía. ¿Esto es común o no tan común? Pueden contestar rápido por el chat. A ver si alguien de, no sé, Brasil, Perú, Ecuador, Colombia.
Yeah. So yeah, this is not very common. It happens sometimes, but it is not that common. You know, it's more common this time of the year to have the high values of precipitable water. I'm gonna do a dashed line, more like this, right? The Guyanas, Suriname and the Guyanas are usually still dry this time of the year, but if you look at the precipitable water, the high values are really constrained to a narrow area from central Peru and northern Bolivia and all the way into north central Brazil. So it's squished into the middle. It's not very common to have this amount of dry air in the northern Amazon, even this time of the year. And another thing that is not common is the amount of precipitable water that is occurring from southwest Colombia into northern central Peru. Um, this is a synoptic evolution. It's not, we cannot just blame El Nino on this, but this is not very common. We have an interesting features that are occurring at this time. So something that we have is so since the pressures have been rather high over the Caribbean basin, this has been stimulating what is called the Panama Low-Level Jet, which crosses the isthmus in the oeste de Panama, Azuero. No, you get strong winds just above the boundary layer, and what this does, this squishes or makes forces the moisture convergence to focus off the coast of Ecuador and northern Peru, basically this region, ¿no? Hay varias cosas que están sucediendo que están generando esta situación sinóptica inusual, ¿no? Aire muy seco sobre la región amazónica y más bien el agua precipitable desbordante o muy alta frente a las costas del sur de Colombia, Ecuador y norte de Perú, ¿no? No solamente podemos echarle la culpa al niño, o sea, el niño es algo que también tiende a favorecer esta distribución, pero no, hay un patrón sinóptico adicional que está generando esto, ¿no? Lo que tenemos aquí, varias de las situaciones que están ayudando con esto es que por un lado tenemos presiones bastante altas en el Caribe y lo que hace esto es que ayuda a que se intensifique este chorro de capas bajas, el chorro de Panamá, que cruza por la zona del oeste de Panamá, península de Azuero, y lo que hace esto es que concentra la convergencia de humedad mucho más al sur, ayuda a que se concentre frente al sur de Colombia, Ecuador y norte de Perú, ¿no? Y por otro lado tenemos ahora una onda kelvin-troposférica cruzando y un pulso de vientos del oeste en nivel bajo y la doble ITCZ, ¿no? Tenemos la ITCZ del sur y la ITCZ que está todo el año, que es el ramal norte, ¿no? Entonces hay muchos factores que están generando estos valores extremos de agua precipitable frente a la costa de Ecuador y Perú. All right. I forgot to mention the double ITCC in English as well, and a Kelvin wave that is crossing and a pulse of westerlies. So the impact of this is basically dry, so a lot of dry air, but in this region, in the western side of South America, the impact is heavy rain. Actually, Ecuador and northern Peru, but especially Ecuador, they're going through a very problematic situation of severe rainfall and flooding ongoing. You know, they've been having severe rainfall for several days, but especially this weekend. And Ecuador is still getting it today and tomorrow, unfortunately. It's winding down, but it's raining very heavily in Ecuador these days. In Peru, it's winding down, but they also have a lot of rainfall and flooding during this weekend, ¿no? Bueno, al oeste de la Amazonía en estos momentos simplemente es aire seco, no hay una situación de incendio severa o algo así, pero al oeste de la cordillera sí está problemático, especialmente en Ecuador y extremo norte de Perú. En extremo norte de Perú ya está decaída la situación de lluvias extremas, pero en Ecuador continúan con problemas severos de inundaciones, ¿no? Porque desgraciadamente esta situación va a continuar durante varios días para Ecuador. Okay. Está decaída, pero okay, pero todavía tenemos la posibilidad de que continúen algunas lluvias intensas en los siguientes días. Last but not least, a very intense mesoscale convective system that is occurring in the Peruvian Amazon. This is actually huge. It's a multicellular
mesoscale convecting systems. We can even see the lightning in the middle embedded within all this area of deep convection. So a lot of heavy rain at this moment in Peru, but all this corridor that extends from southern Peru into central Brazil is prone to heavy rain, periods of heavy rainfall, given the excessive amounts of precipitable water that are clustered in this region. No, y ya para terminar con Sudamérica, que está muy activa, tenemos un sistema convectivo mesoescalar muy significativo en el centro y sur de Perú. Acá se puede ver cómo la electrificación es muy discreta dentro del sistema convectivo grande, ¿no? Y si bien a esta hora de la mañana es favorable para convección en esta parte, toda esta zona, este corredor que está en el norte de Bolivia, Rondonia, Mato Grosso, esta parte del centro de Brasil, es muy favorable para que tenga algunas tormentas con lluvia fuerte más tarde durante el día, debido a que tenemos valores excesivos de agua precipitable que están concentrados en esa zona. All right, so if there are no questions, I'm going to move into the Caribbean. Actually, there are a couple of comments that I'm seeing. Hola Javier. Javier Chong está mencionando the drought may be related to ENSO SST and Atlantic SST drought. Yeah. Okay. Yes. Okay. So I guess there's also a relationship between drought in the Amazon and Atlantic SSTs. I'm not as familiar, but Javier is highlighting that could also be a factor that is enhancing this dryness that we're seeing in the central and northern part of the Amazon. Gracias, Javier. No, Javier está mencionando de que también hay un vínculo de la sequía en la Amazonía con el patrón de temperaturas de mar en el Atlántico. Yo no estoy tan familiarizado con eso como con el ENSO, por ejemplo, pero eso puede ser un factor también que está ayudando a que este secamiento por la situación sinóptica sea más prominente que lo normal. Hola Javier, qué gusto. En Ecuador esperamos un receso parcial de las precipitaciones en las próximas 72 horas, aunque desde el fin de semana y prolongándose hasta la próxima existen condiciones nuevamente para que realcen las lluvias en la costa. Nos intriga la llegada de la interacción que puede tener el arribo de ondas Kelvin oceánicas frías en marzo. Gracias Javier, y vamos a abordar este tema ahora que lleguemos a la presentación de índices climáticos. Okay, so Javier is mentioning that they're expecting a decrease in rainfall in Ecuador in the next few days, a slight decrease, but next week the conditions look favorable again for periods of heavy rainfall. They're monitoring the Kelvin wave that is coming, the cold Kelvin wave that we're going to talk about in a little bit. Luego tenemos un comentario de José Ramos. Hola José, tendríamos advección de humedad en niveles medios en el norte de Sudamérica que podría haber favorecido la ocurrencia de lluvias en Tumbes. Sí, yo te diría que sí, pero en realidad lo que ha sucedido ahorita en la costa norte de Perú, más bien hubiera podido haber sido mucho peor. Justamente el que tengamos una masa no tan húmeda al este de la cordillera ha ayudado a que esto no sea tan extremo como pudiera haber sido. O sea, el norte de Perú dentro de todo se está salvando de algo muy extremo que a veces nos suele tocar en Perú, ¿no? Sin embargo, Ecuador sí, en Ecuador pues las condiciones sí están más favorables para que esto se repita en semanas venideras. So José Ramos from Peru is wondering if moisture advection in North and South America from in the mid-levels could have helped with heavy rains in northern Peru. Peru had a lot of rain this weekend. And I'm thinking that actually gladly we didn't have more. Given the synoptic situation, we could have way more rainfall than what we had, at least in northern Peru. So in a way, there's a little bit of help, but it could have been much worse because other aspects, especially the low levels and the SSTs, were really favorable for extreme rainfall. So Peru has a better perspective in the next few weeks than Ecuador. Ecuador, unfortunately, it's very likely to continue seeing a couple of periods of extreme rainfall in the next few weeks. Peru might be partially spared from this. Mary Fernández, hoy en Colombia, vamos a acercarnos un poquito a la imagen. Okay.
Mary Fernández dice, hoy en Colombia, en vientos de 700 milibares, particularmente han cambiado su dirección hoy de norte y noroccidente y sobre Nariño del sur. Occidente y occidente. Okay. So Mary is mentioning that the winds in Colombia and in the mid-levels particularly have changed the direction today from the north and northwest and over Nariño, which is southwest Colombia, from sur and southwest. Gracias, Mary, por el comentario. Efectivamente, hemos estado viendo también los escritorios internacionales una persistencia bastante significativa de estos vientos de componente más bien norte y oestes, ¿no? Más que nada oestes, y para Ecuador también. Y estamos conversando días anteriores con Jay y con Bonnie. Esto es más típico más bien de diciembre, ¿no? Diciembre, principios de enero. Entonces, interesante que esté ocurriendo esto en febrero. Y ya para terminar, lo mismo, esto se asocia también a la inclusión de frentes, ¿no? Ya que estamos hablando de esto, miren el frente del Caribe, es impresionante qué tan al sur están llegando los frentes. Creo que es la tercera inclusión frontal y con línea de cortante que llega cerca a Panamá, ¿no? Esto no es muy común. Entonces, la región del Caribe se está comportando más bien como si fuera diciembre y enero, ¿no? No tanto como febrero o marzo, ¿no? Bien interesante esta evolución. Adding to Mary Fernandez from Colombia is mentioning a change of the winds in northern Colombia to northerlies and westerlies. And this is something more seen in December and January. Thanks for her comment. And this also associates with this synoptic pattern that is related with Panamanian low-level jet and France. If you look at the boundaries in the Caribbean, the fronts and shear lines are making it really far south, and this is very unusual. This is the third time I see a system reaching Panama this year, and this is something that tends to happen once every 10 years or so. This looks like more like a December-January pattern for the Caribbean with very ample systems that are reaching regions that are really far to the south. Okay. And Kathy Ann, also, did you add that part? She said there was also a large significant Saharan dust plume in the Guyanas over the last few weeks. Okay, thank you, Kathy. Yes, the dust. Okay, Kathy Ann estaba mencionando que también ha habido plumas de polvo en el Caribe, en el sureste del Caribe, bien prominentes durante las últimas semanas. Yes, the impressive amount of dust coming out of Africa in this time of the year, very unusual. Thank you, Kathy. Ok, sí, Javier está reiterando lo del patrón sinóptico que también puede estar colaborando con el secamiento en el norte, en la Amazonía, ¿no? Voy a avanzar rápido por el tiempo ya. Anabel está mencionando que en Perú el día de ayer se tuvo acumulados importantes, aunque no fueron récords. Ok, gracias, Anabel. Yeah, she's reinstated about the extreme rainfall in Peru yesterday, over 100 millimeters in several locations, but they were not records. Mary Fernández menciona que también hay un cambio en 500 hectopascales que está generando mayor nubosidad y esto ha aportado algunas lluvias. Esto refresca la región que ha estado muy calurosa con temperaturas persistentes de 34 a 36 grados en el valle. Ugh. So Mary is also mentioning that there's a change in the 500 hectopascal winds that is favoring more cloudiness, and this has produced some rains that is also helping with the temperatures, because this time of the year there tend to be warm in Colombia in the valleys, and lately it's been extremely warm with values between 34 and 36 Celsius. Okay. Luis Guirol, hola Luis, está mencionando que a pesar del Niño y la corriente subtropical zonal, los frentes están bajando bastante intensos. Okay, Luis is restating that the fronts in Central America are coming really strong and far south. He's also mentioning that the Arctic oscillation has been in negative phase, which is a very good indicator of fronts making it into tropical latitudes. Y también menciona que la oscilación ártica ha estado bastante en fase negativa, que también tiene a favorecer a que los frentes lleguen a latitudes bastante ecuatoriales. Greg Thompson says, I'm enjoying the weather behind this. I believe you. Y Greg Thompson está mencionando que él está disfrutando el tiempo detrás de esos frentes porque él está en las Bahamas, así que aire fresco es bienvenido, ¿no? Greg is in the Bahamas. Cool air is welcome. Y José González menciona, ¿por cuánto tiempo estará presente la banda secundaria en la costa? Esto es difícil de pronosticar, José.
y tendría que haber un análisis más exhaustivo. Si quieres nos podemos comunicar después de la sesión para ver, habría que dar una miradita más exhaustiva. So José González is asking how long are we expecting the second branch of the IGCC? This is very hard to forecast. This is more a synoptic feature. Climatologically, it tends to stay until the end of March, but it will depend on the cooling of the ocean in coming days. Something to follow up on. Okay, y lo último, the last one, so I can jump over the climate indices, is in Guatemala. La llegada de estos frenes ha registrado heladas en la zona central de las montañas. Yes, sí, Luis, y recuerdo que hace como un mes hubo uno que produjo temperaturas muy frías, incluso en partes altas del Salvador hubo formación de escarcha, ¿no? Bien arriba, casi en la frontera con Honduras. So Luis is mentioning that in Guatemala, some of these fronts have even produced ice in elevated terrain. And I recall that about a month ago, there was one of these systems that even produced a little bit of ice in El Salvador in elevated locations. Last, a question from Jose Ramos: Would it be a warm front in Panama? Another question: What impact would with the on a Kelvin wave present in coming days? Okay, I don't think it's a warm front in Panama. I think it's the lingering tail of a cold front. Bonnie and Jay can verify this, right? Yes, yes. Okay. Sí. Ok, sí, lo que tenemos en Panamá es la cola de un frente frío en disipación. Hablamos de frente frío, pues el cambio termal es mínimo, pero frente cálido no. El frente cálido es una estructura más bien que tenemos un aire cálido que se propaga hacia una región de aire frío y este no es el caso. Con respecto a la onda Kelvin, si te refieres a la atmosférica, esta está pasando ya. Con respecto a la oceánica, vamos a hablar eso en la presentación de índices climáticos. Okay, so let's look into the climate indices presentation. Vamos a hablar de la presentación de índices climáticos que hacemos en todas las sesiones. And I'm just going to go straight to the point. So looking at the ENSO temperature distribution. So ENSO, well, the El Niño warming in the Eastern Pacific and Central Pacific is quickly waning. We still have spots of +2, +2.5, but in general, the temperatures are more into the 1 +2 above average range. So it's starting to wane, and we'll talk about it in a second. Something, however, to talk about that is important is the warming. Sorry, I cannot see the cursor. Is the warming of the Atlantic. This is almost 1 degree warmer than last month, ¿no? Ok, comencemos hablando del Niño, vamos a hablar un poquito después, pero como ven se está debilitando rápidamente, todavía hay unos focos de temperaturas bien cálidas, pero en general ya la mayoría está de la región del Pacífico está por debajo de los 2 grados por encima de lo normal, ¿no? Algo que sí es importante, que no estaba en la sesión pasada, es que continúa este calentamiento del Atlántico tropical, ¿no? Se ha calentado más de 1 grado, cerca de 1 grado o más de 1 grado casi en algunas zonas con respecto al mes anterior. Así que continúa calentándose el Atlántico. Okay, something else. The coast of South America from Ecuador to Peru has warmed up a little bit, but this is partly due to a Kelvin wave and also change of the surface wind. So, but this is temporary and superficial. No, la costa de Sudamérica entre Ecuador y Perú se ha calentado un poco en el último mes. Eso es en parte por la llegada de una onda Kelvin oceánica, pero también por cambios en los vientos superficiales. Esto es algo temporal o transiente y superficial. All right. So I'm just going to jump into the key points. Looking at the layer anomalies, you can see that the South Atlantic has a lot of warm or anomalously warm water underneath the surface. So the 300-meter layer is really warm off the coast of Uruguay, Argentina. This has been there for a long time, but it's becoming more prominent in the last weeks, ¿no? Yendo a las anomalías en la capa superficial de 300 metros, esta zona del Atlántico Sur se está calentando mucho. Si se fijan, tenemos anomalías en esta capa de 300 metros muy cálidas, superiores a los 2 grados en un área muy extensa. Esto ha estado en los últimos años, parece que es una señal recurrente, pero en las últimas semanas está más prominente. If we look at the, South America, we started in the south. So the South Pacific underneath the surface continues below average. So even though in the surface there are some spots that are above average, the layer is cool. So
whenever we start getting strong winds, it's very likely that the ocean could cool and we could exacerbate the cool temperatures in the surface, but something that might happen in the future, we don't know when. ¿No? El Pacífico frente a Chile está bastante frío subsuperficialmente, ¿no? Si bien en la superficie hay algunas zonas de aguas cálidas y frías, ¿no? Por debajo está bastante frío, así que cualquier evento de vientos fuertes significativos que pueda generar afloramiento puede volcar estas anomalías cálidas más bien a neutrales o incluso frías en la superficie, pero eso no sabemos cuándo va a ocurrir. All right, then looking at the Caribbean and Atlantic, you can see that now the entire Eastern Atlantic is warm under the surface. This is very, so, you know, it's only February, so we don't want to speak about the hurricane season yet, but this is something to monitor because we don't want to reach May with this type of anomalies, but something just to monitor, ¿no? Luego la capa del Atlántico Oriental, todo el Atlántico Oriental está ya bastante caliente, eso tampoco estaba el mes pasado, ¿no? Es muy temprano para hablar sobre la temporada de huracanes, pero solo hay que monitorearlo porque en realidad no queremos llegar a mayo con este tipo de anomalías, ¿no? And I'm going to keep going just because of the time. Looking at ENSO, so whatever CPC says on the text is the same. The Niño conditions are observed, everything is still behaving like a Niño and so on. However, there's been one change. Now there's a La Nina watch. So there is confidence that we might transition into La Nina in the middle of the year. So I'm going to jump in quickly. So if you look up there, this is the forecast from CPC, and they are mentioning that a transition from ENSO to ENSO neutral is likely by April, June, 79% chance, with an increasing odds of La Nina developing in June, August, or 55% chance. So there is quite a bit of confidence that we're going to go into a very sharp transition, like we were discussing in previous sessions. ¿No? Hablando del ENSO, voy a regresar un segundo. Podemos ver que el texto oficial del CPC con respecto a lo que está sucediendo no ha cambiado, ¿no? Todavía hay condiciones El Niño, las temperaturas superficiales siguen consistentes aún con El Niño y la atmósfera también. Lo que sí ha cambiado es que ahora tenemos un monitoreo de La Niña o La Niña Watch, ¿no? Que eso no estaba antes, lo que indica que ellos han ganado confianza en el potencial desarrollo de La Niña rápidamente. Y viendo al texto del pronóstico que lo ven aquí arriba, dicen que esperan una transición de ENSO a ENSO neutral entre abril y junio con una chance de 79% y condiciones mucho más probables de que se desarrolle La Niña con una chance de 55% entre junio y agosto de 2024. Así que ellos también han ganado confianza en una transición bien violenta del Niño hacia La Niña, potencial, ¿no? O sea, ¿no? Durante el año, ¿no? Y es algo que también habíamos estado conversando en sesiones anteriores, ¿no? Que había un potencial de que esto pudiera pasar y ¿no? Estamos todos en fase con eso. Ya que estamos acá, vemos a los modelos y efectivamente el probabilístico muestra cómo las chances o probabilidades de desarrollo de una niña aumentan muy rápidamente a partir del trimestre junio, julio, agosto. Y los modelos dinámicos, y esto sí es reciente, esto lo han actualizado hace muy poco, también muestran esta caída rápida y después que se quedan en condiciones de La Niña ya para el final del año. ¿No? And then looking at the probabilistic forecast, it's also consistent, of course, with the text, and it indeed is showing a very quick increase of the chances for La Nina once we get into the middle of the year, very quick transition, and then the dynamic models, and this is recent, this was updated, this is not December, but February, this was just updated on February 19. We can see that models are also seeing a very quick transition into La Nina, and then it stays like that for the rest of the year. Okay, I'm going to go back for a second. I'm just going to focus on this. This is important, and folks from Ecuador and Peru were wondering and talking about this. We're all monitoring this. This is a very significant cold Kelvin or upwelling Kelvin. And this, whenever it reaches the coast, it will very likely cool down the ocean very rapidly, ¿no? Esto es algo
que los peruanos y ecuatorianos están siguiendo muy cercanamente, y es justamente una onda Kelvin, pero fría, más bien de afloramiento o fría, upwelling or cold Kelvin wave. Y una vez que esto llega a la costa, muy probablemente va a enfriar el océano muy rápidamente. No? At the moment, the leading edge of this wave is above 100, so I would say the wave will start arriving into the coast by the first week of March. But if I tell you exactly how quickly and when it's going to cool down, I would be lying. We don't know those details. But it's very likely that once we get into the first week of March, we're going to see a trend towards cooling of the South American coast, and that will depend on the structure of the surface winds related to other features, synoptic features, ¿no? Si yo les digo que la primera semana de marzo comienza el enfriamiento costero en la costa de Sudamérica, me crece la nariz, ¿no? Les estaría mintiendo. Lo que sí podemos decir es que a partir de la primera semana de marzo ya existe un potencial de que empiece un enfriamiento por contribución de esta onda Kelvin fría. Qué tan rápido y dónde exactamente comienza el enfriamiento va a depender del patrón o el régimen de vientos superficiales que ya se asocia a sistemas sinópticos en el momento. So, okay, Madden-Julian oscillation. The Madden-Julian oscillation is not as organized as it was last month. It's still a little bit organized though, but not as much. So this is not good news in the sense that we are losing one of our wonderful forecast tools, right? Yeah, it's working, but we need to take it with a grain of salt. No, la oscilación de Madden-Julian no está tan organizada como estuvo el mes pasado, ¿no? Esto es malo en el sentido de que estamos perdiendo una de nuestras maravillosas herramientas de pronóstico subestacional. Ahora, todavía está algo organizada, ¿no? Pero recordar que cuando está así un poquito desorganizada hay que tomar los pronósticos como un grano de sal, ¿no? Con cuidado. It still looks that it's closing the globe in about 1.5 months time frame. And also there is a Kelvin crossing the Americas right now. You can see it here, the green is a wet or upper divergent Kelvin. So this has helped with the rains. Well, Costa Rica got some rain with the front, Western Panama as well, and then Ecuador and Peru, of course, a lot of rain. But this is a Kelvin wave embedded in a disorganized MJO, ¿no? Y también tenemos una onda Kelvin que está cruzando las Américas en estos momentos y está ayudado con las lluvias en Costa Rica con el frente. Y también en Ecuador y Perú con las lluvias extremas de los últimos días, ¿no? Pero esto es una onda Kelvin dentro de un patrón Madden-Julian desorganizado que ya está de salida. Given the forecast, yeah, look at this. I placed a question mark because the models are not in tune. The ones that are a little bit more in tune are these ones, the GFS and the climate forecast systems, the CFS. And one of the reasons why I'm not trusting the empirical wave propagation in this particular cycle is because the propagation of the Madden-Julian is not great. So if the propagation is not fluid or not organized, then a model that basically puts a lot of weight into propagation, it's not going to be skillful. And as you can see, the solution is very different from the GFS and the CFS. So my personal perspective trusts more the GFS and CFS in this particular period in time. ¿No? Viendo a los diferentes modelos, no están muy en fase en estos momentos, ¿no? Lo que hace que tengamos que también tomarlos un poco con pinzas, ¿no? El modelo de propagación de ondas empíricas es el que está más diferente a los demás. El GFS y el CFS están un poquito más en fase con la solución de las siguientes semanas en términos de la Madden-Julian. Algo que me da un poco de confianza en no hacerle tanto caso en estos momentos a propagación de ondas empíricas es que justamente la propagación no está tan ideal como ha estado en meses anteriores. Por lo tanto, un modelo que se basa principalmente en la propagación no le va a ir tan bien si la propagación no está bien definida. Now, regarding on what the models say, they're at least GFS and CFS, and I've been looking at others, not in terms of Madden-Julian, but just looking at other solutions. They're basically saying, okay, this is it, rainy in the next 10 days, and then it's over. Then we're going to get dry Madden-Julian conditions for a while. ¿No?
viendo la solución de los modelos, por lo menos en los que confiamos, y yo he estado viendo algunos otros también, ¿no? Que no los tengo acá, el acuerdo es más o menos el siguiente, ¿no? Durante los siguientes 5 o 7 días, lluvia, ¿no? Vamos a tener algunos lugares donde haya sistemas que produzcan lluvia, van a estar quizá un poco más intensos que lo normal, y una vez que entremos a marzo, se acabó, ¿no? Es muy probable que tengamos más bien condiciones dominantemente secas en gran parte de las Américas durante al menos la primera quincena de marzo. Así que parece que estamos entrando en un patrón seco, por lo menos en términos de la Madre Julia. Voy a avanzar un poquito más. I'm going to keep going quickly. This is the tropospheric waves. The only key point is that we have the Kelvin. Right now, this looks impressive. Well, there's a lot of moisture in eastern Brazil. Then we have the moist plume associated indirectly with Akará, but the moist plume is further north in eastern Brazil. So you can see the reflection of the moist plume and convection associated with that in here. But if you look at and you can also see the Kelvin that is crossing Northwest South America and the Caribbean right now. But if you look at the forecast, once this Kelvin moves away, there's not a lot going on. There's another potential Kelvin wave that might help briefly with a rain event we're expecting in Mexico, northwest Mexico and the southwest US between February 27 and the 29, but nothing extreme, ¿no? Viendo al patrón de ondas troposféricas atmosféricas, acá podemos ver la Kelvin que está cruzando, acá, ¿no? En las Américas en estos momentos está saliendo, y podemos ver también, bueno, el reflejo de bastante actividad al este de Brasil. Recordar que acá tenemos esta pluma húmeda que se asocia indirectamente con Akará, ¿no? A pesar de que Akará está lejos de la costa, tenemos bastante humedad disponible en el este de Brasil en estos momentos, ¿no? Pero fíjense que pasando esto, más bien no tenemos nada significativo. Una potencial onda Kelvin llegando al noroeste de México, suroeste de Estados Unidos, entre el 27 y 29 de febrero, ¿no? Ese es un evento sinóptico de vaguada de altura con frente y un poco de ayuda con la Kelvin, pero es un evento progresivo y no se ve extremo. This is just showing the rainfall anomalies for South America in the last 7 days and the synoptic pattern. Looking at the synoptic pattern, we can see the Bolivian high in 200 hectopascals further south than its climatological position. And then we can see these westerlies, which are unusual, coming from the Pacific and making it into Ecuador, Peru, and Colombia. This is, as I mentioned before, more like a January-December pattern, not a February pattern. In the anomaly, you can also see this, and you can see clearly how unusual these westerly winds are. And this has saved Ecuador and northern Peru from having catastrophic flooding. If we had the easterlies, if we had the easterlies in the last 7 days pronounced, the situation would have been much worse. So among the disgrace, this has been a partial blessing, ¿no? Analizando el flujo de altura, podemos ver el alta de Bolivia, bastante al sur de su posición normal, centrada en la frontera de Paraguay, Argentina, Bolivia, y se notan incluso en los vientos los oestes que han ingresado en troposfera alta dominantes en la semana pasada, desde el centro de Perú hasta Ecuador, Colombia y el Caribe. Como les mencionaba, este es un patrón más bien de diciembre y enero, y se nota obviamente mucho mejor en la anomalía. Fíjense acá en la anomalía cómo se ve claramente qué anormales son estos vientos de componente oeste para esta época del año, ¿no? Esto ha ayudado, yo diría que dentro de la desgracia de las lluvias extremas en Ecuador, esto ha sido una bendición parcial, porque si nosotros hubiéramos tenido más bien el cuadrante de viento este del alta de Bolivia posicionado cuando han ocurrido estos eventos de lluvias con el patrón de nivel bajo tan ideal, hubiera sido mucho más catastrófico de lo que ha sido. Así que esto ha ayudado un poquito a que las lluvias en el norte de Perú y Ecuador no fueran lo que pudieron haber sido, ¿no? What else? Okay, I really need to keep it short because time is running, but something that catches my eyes is the strong easterlies in the Amazon basin. Whenever the easterlies are very strong, they tend to favor drying.
and you can see the reflection of below average precipitation dominating the Amazon basin. This is also an El Niño signal and also related to the Atlantic SSTs, which was what Javier mentioned. So there's a lot of things producing this dryness. Otra cosa que podemos ver son estos vientos del este pronunciados. Cuando los vientos del este están muy pronunciados, muchas veces tienden a secar más bien la parte norte de la Amazonía. Y en parte también hay un vínculo con el Niño y con la temperatura del Atlántico, que fue lo que mencionó Javier Chong, ¿no? Así que varias cosas favoreciendo precipitaciones por debajo de lo normal en la región amazónica. And then you can see this way above average rainfall in eastern Brazil. This is the whole process of Akará and associated circulations. Even though Akará has not been in the continent, no, there is not only the cyclone that matters, is the feeder bands and other systems associated with the cyclone, ¿no? Y estas lluvias muy por encima de lo normal en Brasil, ¿no? Se relacionan indirectamente con la situación de Akará. Recordar que no necesariamente el ciclón es el que produce más lluvia, muchas veces las bandas de alimentación o sistemas asociados remotos al ciclón pueden producir lluvias más extremas. I'm going to jump quickly to the Caribbean, and you can see that Mexico has been extremely wet this season. This is classic of an El Nino winter, but this year it has been extremely pronounced. And you can see Mexico and Florida all the way, and just north of the Bahamas, way above average from these pronounced upper systems that, the westerlies. You can see the westerlies have been very pronounced, and the subtropical jet, and then you can even see in the average an anomaly of a trough, actually a cutoff low anomaly. This is basically a trend for a persistent trough to form in northwest Mexico. So very active in the far northern Caribbean, Mexico, and Florida, ¿no? En el hemisferio norte se puede ver que México ha estado muy activo, incluyendo el Golfo y Florida. Esto es típico, bien típico de un invierno niño, pero este año incluso está más pronunciado que en otros años para ellos, y se puede ver acá las anomalías de viento del oeste y suroeste, muy claras, ¿no? Y esto está asociado a una intensificación del chorro subtropical, y se asocia justamente a que tengamos estas vaguadas muy al sur, las vaguadas de altura muy al sur, ondulando frentes que llegan muy al sur, ¿no? Incluso acá se puede ver una baja segregada anómala, ¿no? And other than that, the rest of the Caribbean, well, it's dry season mostly, and the anomalies are basically neutral. So at least in the last 7 days, things have been relatively close to normal in terms of rainfall amounts. ¿No? Y ya viendo el resto del Caribe, estamos generalmente en época seca en la mayor parte del Caribe, pero además de esto, si uno se fija en las anomalías, no hay nada muy significativo, así que al menos en términos de lluvia caída, muy cerca a lo normal. Not not today, of course, but we may want to look at that February 7th, 8th case across the Northeast Caribbean, which produced some heavy rainfall earlier in the month. Oh yeah, the event in Puerto Rico, particularly Puerto Rico and Virgin Islands. Oh well, yes. in the Leeward Islands too, right? Yes, please. Yes. And thank you for having the layered moisture, because it was really good to look at. I'm trying to collect some cases, some images on that right now, but that would be a really interesting case for us to look at later on too, as well, as a dry season case. Thank you very much, Kathy. Yeah, the systems have been so amplified this season, and yeah, the front made it all the way into the Southern Caribbean. You saw that, right? Yes. Unbelievable. Yes, I did. Yes, yeah, I great. did. We had the share line go through Barbados. Yes. Great. Yeah. So Jay, Bonnie, and I are going to write that down. That's definitely a very important case, and actually, we were following it closely. Yeah, Puerto Rico got a lot of rain out of that, and then also the Arc of the Antilles. Yeah, thanks. Y Katy estaba mencionando que para el futuro, para después, mirar un evento de lluvias extremas que hubo en el noreste del Caribe el 7 de febrero. Para los que no saben, ¿no? Hubo un evento muy significativo. Febrero es uno de los meses más secos en el Caribe, ¿no? Particularmente para Puerto Rico, las Islas Leeward, ¿no? Incluso las Islas Windward, que es toda la cadena de las Antillas Menores aquí, ¿no? Y hubo un evento de lluvias muy extremas que en Puerto Rico creo que pasaron las 5 pulgadas,
si mal no recuerdo, 6 pulgadas puntualmente, pero afectó en realidad a todas las Antillas, ¿no? Con estos sistemas muy amplificados, y en este caso coincidió pues con vaguada de altura, coincidió con una onda Kelvin troposférica y había mucha agua precipitada disponible, así que un evento para construir un caso estudio y entender qué sucedió. No, nada más que mencionar que la cantidad de información es mucha y muy buena. Entonces, yo sé que a veces duramos más tiempo y todo, pero creo que vale muchísimo la pena recorrer toda la información que se recorre. Gracias. No, Marcial is just mentioning that, yeah, the amount of information is great, and it's okay if we can go a little bit longer because there's so much to learn from all this. We have a question, yeah, we have a question from Carolina Valencia, y pregunta, ¿cómo ves los frentes fríos para los próximos días? Yo creo que esta es una pregunta un poco más para Jay y Bonnie, porque yo ahorita en realidad estoy de vacaciones y entonces no estoy tan al tanto. Ellos creo que tienen también un poquito más. No sé si tienen algún comentario, Jay y Bonnie, sobre los frentes fríos en los próximos días. Y si no han podido ver, no hay problema. ¿Han visto algo? Sí, bueno, ahorita solo hemos estado viendo los próximos 3 días. Para el frente que ahorita se encuentra, el que estamos viendo ahorita encima de Hispaniola, estamos viendo que se va a disipar y se va a seguir moviendo hacia el este, esperando de que se siga disipando sobre el Caribe. Pero sí estamos viendo de que posiblemente venga otro frente desde el norte ya del viernes en adelante, pero no se le ve mucha mucha precipitación con esta que vendría desde el sur de los Estados Unidos hacia México. Como digo, en este momento no se está viendo muy con muchos efectos grandes, pero también justo ahorita estamos teniendo unos problemas con nuestros algoritmos, entonces no tengo acceso a información un poco más de largo plazo, pero sí, en este momento no tengo acceso para esa información. Hay una pregunta, yeah, Carolina was asking about the fronts, and we don't have a quick answer right now. We need to look into that. There's another comment from José Ramos. I'm going to read it in Spanish. En los próximos días, la presencia del anticiclón del Pacífico Sur apoyaría que la transmisión de condiciones niño neutras. Te respondo mi opinión personal, José. Yo creo que sí. Como no sé si estás al tanto, pero ahorita estamos en un periodo de debilitamiento del anticiclón que va a estar hasta el fin de semana acá frente a Perú y norte Chile, ¿no? Por eso estamos con esta ola de calor brutal en desarrollo ahorita en la costa peruana, que en realidad parece una sauna esto. Pero a partir del fin de semana debería comenzar a fortalecerse el viento, y eso clásicamente debería ayudar a un enfriamiento, ¿no? Entonces, yo personalmente sí veo que en marzo puede haber un enfriamiento rápido del mar a lo largo de la costa, desde el norte de Chile hasta Ecuador. ¿Por qué? Porque además de la situación del anticiclón y la onda Kelvin fría, estamos entrando en un patrón convergente de la Madden Yunan, y eso tiende a acelerar el alisio. Así que es posible que pasemos rápidamente a un enfriamiento en marzo. Exactamente cuándo y cuándo va a comenzar, no sabría decir. Okay, Sheldon is sending, okay, Sheldon sent another link. Okay, so yeah, Sheldon is sending a link of the global precipitable water. You can see the different moist plumes. Yeah, so this is for the cyclone formation in terms of precipitable water. You can see the formation of Akará. If you see my cursor here, you can see the formation of Akará. Esto, Bernie está mandando un link que nos pasó Sheldon, que está mostrando la formación de Akará, ¿no? En un enlace de agua precipitable global que tiene varios días. Ok, Claudio Castañón, ¿algún comentario de las implicaciones generales que puede tener este calentamiento que se está dando en el planeta 2023, 2024, años más cálidos, en enero más cálidos registrados? Bueno, eso es una pregunta más de cambio climático, ¿no? Y yo solo puedo dar mi opinión personal porque no soy experto particularmente en cambio climático. Yo solo puedo decir que yo sí he notado que cada vez hay un mayor calentamiento, y creo que es difícil de esconderlo, y esto va a seguir. O sea, parecía que si seguimos esta tendencia, esto solo va para arriba, ¿no? No sé si alguien más quiere comentar algo. Esto es toda una sesión, ¿no? Jesús Salazar, las anomalías de temperatura de mar en el Golfo de Panamá no son tan severas como el año pasado, por lo visto en la 1+2. Se ha perdido fuerza si comparamos
al 20 de febrero de 2023, efectivamente. Sí, Jesús, esto ya está de caída, ¿no? Más bien preocupante la época de lluvias que se les viene a Panamá. Ahora, necesitan el agua, lo sabemos, ¿no? Pero se ve bien lluvioso. Abril, mayo, junio, especialmente mayo, se ve bien lluvioso para Panamá. Sí, adelante, Marcial. Nada más un comentario rápido de que estamos creando la comunidad en WhatsApp para unir intereses similares en meteorología satelital. Entonces ya pusimos el grupo que teníamos de NOAA el 2020 en la comunidad y vamos a poner otros para poder hacer anuncios de reuniones y eventos de entrenamiento. Excelente, Marcial, gracias por el anuncio. Okay. Just to comment that we're gonna create, well, we already created a WhatsApp community to group similar interest in satellite meteorology, so we can do announcements and events, training events. So keep an eye on it, and we're gonna keep it up. Thanks. And thank you for participating.